a terminar. Bueno, ahora sí. Este es el resultado de lo que fue una encuesta que les compartí a mediados de enero de este año. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Pozo. Yo soy fundadora y gestora de la comunidad Learning Latam. Soy directora de aprendizaje de Learning TIC, una empresa, la empresa que soporta esta comunidad, una empresa que se encarga al desarrollo de las habilidades humanas y a la investigación de la tecnología como facilitadora del desarrollo de esas habilidades. Como les decía, este año arrancamos en enero eh, compartiéndoles una sencilla encuesta, la verdad era bastante corta, pero que tenía un propósito muy importante para lo que viene o en el crecimiento de esta comunidad, y no simplemente generar espacios de encuentro, sino también generar contenido de valor, espacios de valor, pero desde la realidad de quienes hacen parte de la comunidad. Por eso la llamamos Horizontes LID 2026, porque si bien durante estos casi 5 años que hemos estado en conversaciones latinoamericanas, conociéndonos desde México hasta Chile, nos ha permitido compartir, ¿cierto? Desde la experiencia de los que han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias. Si bien es cierto que a veces no tenemos como la radiografía general o esa perspectiva integral de lo que es la realidad del aprendizaje en Latinoamérica, de cuál es la perspectiva o a qué le estamos apuntando cada quien desde su orilla, y desde ahí entonces mirar cuáles son las mejores opciones para poder abordar esas necesidades que cada quien y cada uno de nosotros desde cada una de las orillas tenemos. Entonces, este es un análisis de brechas entre dónde estamos hoy y dónde necesitamos estar mañana. Y como les decía, yo siento muy particularmente, no sé si, y ahorita que hablamos la conversación, no sé qué lo comparten conmigo, que estamos en un año que es fundamental para los que trabajamos en aprendizaje y desarrollo. Entonces, arranquemos con el pulso. Hoy no vamos a hablar básicamente de lo que nos dice Silicon Valley o lo que nos está presentando Learning Guide o Learning Technologies, que son normalmente los referentes que utilizamos, ¿cierto? Para poder dirigir nuestro quehacer, ya sea del lado de la orilla de los consultores, como vemos varios acá, o desde la orilla de los líderes de aprendizaje dentro de organización, institución educativa o gobierno, sino desde nuestra realidad latinoamericana, ¿sí? Que es algo que siento que es algo que nos debemos a nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a estar presentando, lo que les voy a estar presentando es lo que está pasando en nuestras organizaciones en Latinoamérica. El título de la investigación resume nuestra realidad y es que tenemos, ¿y cuál es ese título? Ambición digital y realidad analógica de esta diapositiva. Tenemos una gran ambición digital, pero la realidad es que estamos operando sobre una base analógica. Y veamos entonces los datos que revela la brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar en 2026. Entonces, en la encuesta habían diferentes preguntas y lo que se hizo fue organizar esas respuestas para identificar entonces, uno, cuál es nuestra ambición. Entonces, la ambición de los que respondieron, casi en un 100%, era priorizar la inteligencia artificial. Entonces, la modernización tecnológica y la inteligencia artificial son el destino de casi la totalidad de los encuestados para este 2026 y el 100% reconoce esa disrupción, pero la ejecución aún es incipiente. Habían unas preguntas de contraste y si bien decíamos que era una prioridad, cuando nos íbamos a mapear la realidad nos mostraba que en realidad tenemos una ejecución aún incipiente y ahorita vamos a profundizar entonces en esos resultados. ¿Qué más nos mostraba? ¿Cuál es la realidad entonces de hoy de estas organizaciones? Y es que tenemos una infraestructura fragmentada. ¿Qué significa eso? Que la gestión actual es reactiva, ¿sí? Estamos dando respuestas a lo que el mercado nos está pidiendo, los jefes nos están pidiendo,
y la métrica dominante sigue siendo cumplimiento normativo, que es el nivel 1, ignorando el impacto real en el negocio, que es el retorno de la inversión. Ahorita vuelvo y digo, vamos a profundizar en cada uno de esos temas. ¿Y cuál es la barrera entonces de esta brecha entre la ambición digital y la realidad analógica? Y ahí es donde entra que la brecha no es la tecnología solamente, sino que es el factor humano, y podríamos traducirlo en alfabetización. El obstáculo no va a ser el software, independientemente de cuál utilicemos, sino que es la cultura. ¿Sí? Los líderes entienden la tecnología, pero carecen de las herramientas para gestionar la ansiedad del equipo en el uso y apropiación de ellas en el flujo de la gestión del día a día. Entonces, eso es parte como de resumen de lo que vamos a profundizar a continuación. Para saber bien de dónde vienen entonces estos datos, esta es una voz regional. Los participantes, como les decía, eran básicamente países que iban desde toda la región. Ojalá hubiéramos tenido la totalidad de la participación en la comunidad de 25 nacionalidades, pero tuvimos la participación de personas de Colombia, Perú, México, Argentina, Panamá, Ecuador y Costa Rica, que nos da un buen sondeo regional, ¿cierto? Para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir y cómo hacer ese puente. Los sectores que están representados entonces en el estudio: está educación, está tecnología, está consultoría, finanzas, manufactura, energía, salud y servicios y sector público. Y el perfil de los equipos tenemos desde grandes corporativos con un 67%, es decir, organizaciones que tienen más de 5,000 colaboradores, hasta equipos ágiles unipersonales que tienen menos de 50 empleados, que es más o menos la composición de nuestra comunidad. Nuestra comunidad está compuesta en su mayoría, para quienes estuvieron conmigo en el encuentro en Barranquilla, yo les mostré más o menos la estadística, en su mayoría está compuesta por grandes organizaciones. Si bien no son los que más participan, son los que son la mayoría. Entonces, muchos tenemos voces que resuenan, pero los que más están pendientes son aquellos que están liderando las organizaciones. Y eso es un dato muy importante, porque estudios como este generan gran valor para esas personas que están al interior de las organizaciones tomando las decisiones. Entonces, continuemos. Lo que les decía es que una de las cosas que nos mostraba el estudio es que seguimos siendo bomberos, ¿sí? Entonces, ¿qué llamamos con eso de bomberos? Yo creo que todos lo hemos vivido, tanto interno como externamente, y es la disyuntiva entre ser un bombero y un arquitecto, y es una tensión que siempre existe entre responder a la demanda, ¿sí? Y anticipar el negocio. Entiéndase negocio desde la perspectiva que esté, sector educativo, sector productivo o gobierno, ¿cierto? La respuesta a la demanda, es decir, los que se identifican como reactivos, son el 45%, es decir, que ellos están sujetos a lo que les soliciten. Y los que se identifican como proactivos es el 55%, que dicen que ellos se anticipan con estrategia a las necesidades del negocio. Ahora, aquí hay un insight muy importante, y es que aunque una ligera mayoría se identifica como proactiva, los datos como tal, cruzados con las otras preguntas que más adelante hacíamos, sugieren que la operación diaria sigue atada a la reacción y al cumplimiento. Había unas preguntas de cómo se hacían las mediciones, cómo se presentaban los datos a los C-levels para tomador de decisiones, y eso generó un contraste, ¿sí? De entre lo que nos decían que eran aquí proactivos, pero luego nos decían cuáles eran las métricas que estaban utilizando, cuáles eran los problemas, y entonces generaba ese contraste, por lo cual podemos decir que todavía seguimos en su mayoría las organizaciones de Latinoamérica siendo reactivas, ¿sí? O sea, nos estamos generando respuestas, seguimos siendo bomberos, ¿vale? Muy bien. Estamos en una trampa. Usamos herramientas del futuro con métricas del pasado, ¿sí? Y el reporte muestra que la métrica reina sigue siendo el cumplimiento normativo, ¿sí? Estamos obsesionados con que la gente termine el curso y no con que la gente aprenda. La fragmentación tecnológica, por ejemplo, tener un LMS, por otro lado, está diluyendo el impacto, ¿sí? Necesitamos ecosistemas y no solo repositorios. Y yo creo que es algo que hemos venido conversando.
a lo largo de todos los años que como comunidad estamos conformados. Y es que si bien tenemos las mejores intenciones, esto es lo mismo que nos veíamos ahorita con la reacción, proactivos, la realidad nos está mostrando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo hoy como esa puntica del iceberg? Es Moodle Teams, o sea, lo que nos entregan las herramientas, satisfacción, y NPS de nivel 1, certificados de exámenes y horas de entrenamiento. Entonces, fue muy interesante cómo desde unas preguntas sencillas empezamos a ver cómo habían respuestas que se contraponían desde cada una de las personas que respondían. ¿Y qué es lo que deberíamos estar midiendo? Es el cambio de comportamiento, el impacto en el negocio y la interoperabilidad de los datos. Entonces, lo que nos muestra básicamente el estudio es que hay sistemas fragmentados que impiden esa interoperabilidad y el análisis de datos de calidad. Y ahí yo siento que hay una oportunidad porque en el mundo de la inteligencia artificial, si antes no contábamos con las formas de poder integrar o visualizar toda la data, que sabemos que es un montón de datos que se nos presentan en nuestra iniciativa, hoy creo que ya lo podemos hacer, pero necesitan brújula. ¿Cuál es la paradoja? Aquí hay un dato clave y es que el 100%, como les decía, en la primera diapositiva, reconoce la disrupción de la IA, pero la mayoría todavía está en la etapa de experimentación piloto, ¿sí? Aquí es donde entonces viene la paradoja. Todos sabemos que la IA va a cambiarlo todo, es más, ya lo cambió, pero pocos han pasado de usar ChatGPT, por ejemplo, para redactar un correo. Entonces, la mayor barrera no es el costo del software, sino que es la falta de alfabetización. Los equipos de aprendizaje y desarrollo necesitan ser los primeros en ser fluidos digitalmente para poder coger ese conocimiento, ¿sí? Y transferirlo a la organización. Entonces, nosotros no podemos guiar una transformación que nosotros mismos aún no comprendemos. Debemos ser ejemplo, ¿sí? Para poder guiar esa transición. Entonces, ahí es donde radica la paradoja, la ambición, como les decía, de todos, el 100% en cuál era su prioridad y podían seleccionar 3 ítems, pero todos coincidieron en inteligencia artificial para el 2026. O sea, la IA es la prioridad top de los líderes y los consultores de aprendizaje y desarrollo en el 2026. Pero la realidad, luego cuando hacíamos las preguntas, había un bloque de preguntas dirigido hacia inteligencia artificial, es que la experimentación hoy es aislada. Básicamente es bring your own AI. ¿Sí? Cada persona explora con las diferentes herramientas de inteligencia artificial y las desarrolla dentro de la organización sin una guía, más allá de simplemente una instrucción. Diga curso, diga, no sé, podcast, bajar la herramienta y experimentar, pero no está en el flujo de trabajo. Entonces, ahí es donde podemos resumir en 3 puntos, y es que la mayoría está experimentando a través de la creación de contenido. La minoría tiene fluidez operativa, o sea, que lo está integrando en el flujo de trabajo. Sí hubo personas que respondieron que ya tenían proyectos de integración en el flujo de trabajo, pero eran menos del 5%. Y el riesgo es que no haya integración actualizada, o sea, para el 2026. Entonces, si sabemos que la IA es el destino y hoy apenas es un experimento, tenemos que empezar a hacer una aceleración de la apropiación de esta herramienta desde los equipos de aprendizaje y desarrollo para poder liderar la transformación en las organizaciones. Muy bien. Ahora, como les decía, esto no se debe sobre todo a los software, y es que normalmente pensamos en que la barrera es tecnológica o que es presupuestal, como costos de licencia. Los datos dicen totalmente lo contrario. La principal barrera para la inteligencia artificial es la falta de alfabetización. Y la tecnología sea costosa, como decía, es que no sabemos qué hacer con ella. Y hay otro factor y es la resistencia al cambio y la falta de visión estratégica en los mandos medios, que son los verdaderos muros. O sea, ahí no hay una brecha muy grande
entre, digamos que la estrategia de la dirección y las necesidades de la operación en el punto medio. ¿Y qué es lo que nos está deteniendo? Entonces, como les decía, falta de alfabetización en inteligencia artificial, y es que los equipos carecen de una comprensión fundamental sobre las capacidades y la ética. Tampoco existe la gobernanza, es lo que viene luego. Cultura y gobernanza, no hay una directriz ética y de seguridad psicológica. Entonces, por ejemplo, nos dicen todas las organizaciones, las cámaras de comercio a nivel Latinoamérica, acá en Colombia, están haciendo iniciativas para facilitar esa adopción rápida a la inteligencia artificial, pero yo, por ejemplo, hice este informe con Notebook LM, con mis notas, utilicé herramientas de inteligencia artificial para la analítica de datos, y muchas personas aún no se sienten seguras de decir que hicieron el informe, la presentación con herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Sienten que todavía pueden ser cuestionados porque van a ser tildados que tienen falta de criterio. Entonces, esa falta de seguridad psicológica y de directrices éticas claras dentro de las organizaciones es lo que de alguna manera nos está teniendo esa barrera para no subir más allá en esa fluidez. Y la infraestructura de datos. Vamos a seguir con lo que les dije al inicio. Tenemos datos fragmentados. Entonces, ahí es donde la compra de tecnología va a ser básicamente inútil sin aprender o a entender qué es lo que es la inteligencia artificial en sí, y tener un marco de gobernanza, es decir, cómo utilizarla de manera segura dentro de cada una de las organizaciones y desde la realidad de cada una de las organizaciones. Es decir, qué es permitido, qué no esté permitido, cuál es el marco de referente, incluso cuál es el ecosistema tecnológico dentro de cada una de las organizaciones para poder avanzar en esa seguridad psicológica, ¿cierto? Que me permita a mí no solo utilizarla, sino fluir con ella con seguridad, sin miedo de ser tildado, ser señalado, ¿sí? De que de alguna manera no se sienta que yo estoy delegando mis tareas a la IA, porque así no lo es, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, para el 2026, la comunidad, ojo, porque esto es muy importante. Esto no lo estoy diciendo yo soy solamente la compiladora y la que estoy analizando los datos que ustedes mismos arrojan. Entonces, para el 2026, la comunidad ha definido 3 frentes. Una, modernización tecnológica, y es dejar de parchar, ¿sí? De colocar parchecitos en sistemas y crear un ecosistema fluido, ¿sí? En donde hagamos una transición del LMS estático a sistemas con inteligencia artificial integrados, ¿sí? Otro es el reskilling y el upskilling, más entendido como un reskilling adaptativo, ¿sí? Y es preparar para la gente para empleos que aún no terminan de definirse. ¿Sí? Tenemos que todos los días están saliendo nuevas tareas, nuevos roles, nuevas habilidades. Entonces, no es desarrollar habilidades puntuales definidos por una función de cargo, sino por habilidades humanas reales que le permitan adquirir ese conocimiento, esa habilidad frente a lo que necesita ejecutar en el día a día. Y ahí hay una gran diferencia, ¿cierto? Y que eso que nos va a permitir cerrar la brecha técnica rápidamente ante la obsolescencia. Entonces, yo ya dejo de formar o facilitar habilidades duras, por decirlo de alguna manera, o técnicas en la mayoría, como lo veníamos haciendo, sino que me voy a concentrar en desarrollar lo que está detrás de la adquisición de esas habilidades técnicas. ¿Cómo ayudamos a esas personas a autogestionar su formación? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a ayudar a hacer ese aprendizaje permanente, a cambiar de mentalidad que le permita adaptarse más rápidamente? Por eso hablamos de reskilling adaptativo, ¿vale? Y por último, y no menos importante, el desarrollo de liderazgo. Y es que esto es un liderazgo aumentado. ¿Por qué liderazgo aumentado? Porque entra la inteligencia artificial también a jugar un rol dentro del tema de liderazgo. Entonces, los líderes, uno, que tengan las herramientas socioemocionales, ¿cierto? Para poder enfrentar esa, digamos que, ansiedad de los equipos, ¿sí? Y esa necesidad permanente. Además, ser ejemplos, o sea, necesitamos líderes que sepan trabajar con la IA y no contra ella. Porque vuelvo y digo, tenemos doble discurso.
Por un lado, estamos promoviendo la apropiación de la inteligencia artificial, la adopción de las herramientas, diciendo que todo esto no funciona, pero por el otro lado, en la realidad, castigamos cuando la persona la utiliza, ¿sí? Entonces tenemos que ser, y como les decía, normalmente se presenta en mandos medios, entonces tenemos que ser coherentes con lo que estamos visionando y con lo que estamos diciendo que queremos y con lo que estamos haciendo. Entonces, preparar a líderes para que guíen en la incertidumbre. Esas son las 3 grandes apuestas que ustedes mismos definieron para el 2026. ¿Cuál es el modelo de ejecución? El modelo 100% in-house está muriendo. Es decir, que ejecutemos todo lo que es aprendizaje y desarrollo con el equipo interno de la organización. Eso ya casi no se ve. El futuro es el Managed Learning Service, MLS, y los modelos híbridos. Y eso ahí hay una oportunidad dentro de la comunidad. Habemos un grupo grande de consultores que estamos a disposición de las organizaciones, de los gobiernos y de las instituciones educativas para poder desarrollar ese Managed Learning Service, incluso desarrollar marcos referenciales basados en datos como los que estamos teniendo hoy para tener marcos de gobernanza hacia el horizonte LID que nosotros mismos queremos. Entonces, aprendizaje y desarrollo debe ser, ¿qué cosa? Un arquitecto que diseña la estrategia, pero debe apoyarse de socios externos para la ejecución técnica y la curaduría de conocimientos y contenidos de alta velocidad, ¿sí? Desarrollar contenidos dentro de la organización a la tasa que hoy se está requiriendo básicamente es imposible. Entonces, desarrollar como líder de aprendizaje y desarrollo, este es un llamado a los líderes dentro de organizaciones, independientemente del sector en que se encuentren, que hagan un mapeo de su ecosistema, ¿sí? Y el mapeo del ecosistema no solamente de contenidos y plataformas, sino que estamos hablando de recurso humano, interno y externo, que me ayude a desarrollar esas habilidades o acompañar el desarrollo de esas habilidades con la velocidad que se está requiriendo. La agilidad requiere delegar la operación, ¿sí? No, si lo hacemos todo dentro, va a ser muy difícil. Entonces ahí, por ejemplo, los datos que nos dicen que el 10% hoy lo está trabajando de manera outsourcing o managed service. Entonces es mínimo, pero es lo que estamos necesitando. El 30% es in-house y el 60% utiliza el modelo híbrido. Es decir, que tiene una estrategia interna con una ejecución externa y ahí es donde está la clave. Entonces la flexibilidad va a ser la nueva moneda de cambio y las organizaciones que buscan mantener el control estratégico internamente van a tener que apalancar parte de esa estrategia a socios externos para escalar la ejecución. Y ahí es donde entonces nuestra comunidad tiene un rol fundamental de poder conectar los actores. Sí, por eso empezar a desarrollar estos espacios que no solamente pueden ser presenciales y globales, sino también a nivel regional, y después estaremos hablando la próxima semana sobre eso, de cómo podemos empezar a integrarnos como ecosistema para facilitar este puente entre lo que queremos y lo que tenemos. Hicimos unas preguntas también para tener una base financiera, o sea, en dónde estamos invirtiendo el dinero, porque al final, si trabajamos en estrategia o en experiencia de aprendizaje, sabemos que dentro de ese mapeo siempre está el presupuesto. Los presupuestos mayormente estables o con aumentos moderados es lo que ustedes dijeron que tenían para el 2026, pero con un giro hacia la eficiencia, ¿sí? ¿Eso qué significa? El presupuesto 2026 básicamente no va a llover del cielo, o sea, no vamos a tener aumentos significativos. Las empresas están pidiendo hacer más con lo mismo o con poco más, porque algunos respondieron que iban a tener un ligero aumento, o sea, un aumento moderado entre el 5 y el 20% del presupuesto. Entonces, la tendencia es básicamente clara en contenidos en donde la pregunta era, uno, cómo iba a estar el presupuesto, si disminuía, si se permanecía igual o en qué tasa aumentaba. Entonces, la respuesta era que se mantenía igual o que tenía un aumento ligero. Y luego hicimos una pregunta en ese presupuesto, independientemente de cuál fuera, en qué lo iban a invertir, ¿cierto? Y ahí es donde apareció la tendencia. Entonces, la primera, nuevas plataformas tecnológicas de alfabetización en línea. Igual nos dijeron que era como lo primero que querían y tenía toda la lógica de que estuviera ahí como en el top 1. Sin embargo, hay un dato revelador y es que
la intención dentro de estos sistemas es movernos hacia ecosistemas integrados, el XP, o mediados por inteligencia artificial o en alguna fase teniendo inteligencia artificial medida, para dejar atrás los LMS tradicionales que solo sirven para auditorías, ¿sí? Y luego de eso, esa inversión, esa intención de inversión estaba en contenidos a la medida y programas de liderazgo, ¿sí? Eso es lo que nos dijeron los encuestados de hacia dónde quieren colocar el dinero. Entonces, es como para que tanto los que trabajan interno de la organización como para quienes estamos afuera tengamos claro por dónde va la cosa. Creo que este es un dato muy importante para arrancar el año. La inversión al final no es generalizada, es quirúrgica y va apalancada de los datos que ya nos estaban mostrando las otras preguntas. A medida que la IA se encarga de lo técnico, lo únicamente humano sube el valor, ¿sí? Y el reporte destaca el pensamiento crítico, la resiliencia y la inteligencia emocional. Y es muy interesante porque yo vengo trabajando muy juiciosa con el estudio de los informes globales, como el de World Economic Forum. Ayer acaba de salir uno sobre inteligencia artificial y habilidades humanas. En 2025, en diciembre, salió el de economía. Antes, a principio de año, había salido el reporte para habilidades para el trabajo. Y coincide, ¿cierto?, en lo que está pidiendo la comunidad latinoamericana con la tendencia, pero digamos que los pesos varían. Y estas tres son las que más peso tomaron en la encuesta. Uno, pensamiento crítico hacia la validación de la IA, ¿sí? Cómo yo estoy trabajando con la IA y validando desde mi pensamiento crítico aquella que me dice. Dos, resiliencia y agilidad. Entonces, si sabemos que el entorno es cambiante, que la velocidad es amplísima, desarrollar o acompañar el desarrollo de la habilidad de la resiliencia y la adaptación ágil o el AI learning va a ser fundamental, el tema de desaprender y reaprender, y la empatía. Hablamos de que uno de los pilares era el liderazgo, pero estamos hablando de un liderazgo empático, ¿sí? En donde la colaboración entra a ser un punto muy fuerte, ¿cierto? Las habilidades técnicas, entonces, que es donde normalmente, uno, estaban los presupuestos y dos, las solicitudes, quedan a un plano secundario y a la capacidad de adaptarse a los cambios técnicos. Entonces, que son dos cosas distintas. No es desarrollar capacitaciones o formaciones o facilitaciones en la habilidad técnica, sino a la adaptación a los cambios técnicos. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros les vamos a dar a las personas para, si hay un cambio técnico, autodesarrollar esa habilidad? ¿Sí? Porque como la velocidad es tan grande, no podríamos responder a la velocidad, por ejemplo, de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Google nada más, este año han lanzado 2 modelos y ni siquiera estamos terminando el Q3. Y ya tenemos 2 lanzamientos de modelos. Entonces, la velocidad es muy abierto, muy rápido. Y asimismo con la parte técnica, porque si la velocidad de la tecnología en general avanza, todos los aspectos técnicos de cada una de las áreas también avanza. Salud, minería, gobierno, todo va avanzando a la velocidad que la inteligencia artificial está avanzando. ¿Cuál es el desafío entonces del liderazgo? La preparación de líderes para gestionar entornos con IA es calificado como bajo. O sea, la mayoría respondió que aún sus líderes no están capacitados. Y este es el punto más crítico, porque los líderes podrán entender de pronto la tecnología, pero no saben cómo gestionar la ansiedad de sus equipos ante lo que entienden como automatización, ¿sí? En el 2026, la habilidad más demandada entonces no será saber programar, será la adaptabilidad y el pensamiento crítico, que es una confusión generalizada para quienes no trabajan en tecnología. No es que yo sepa programar, es que yo he desarrollado pensamiento sistémico, ¿cierto? He desarrollado pensamiento crítico. Ayuda de una herramienta que utilice vibe coding, puedo desarrollar una solución, ¿sí? Y no necesariamente tengo que entender el código detrás, aunque me pueda ayudar, ¿sí? Y eso es muy importante porque ahora cualquier persona, con apoyo de la inteligencia artificial, podría desarrollar iniciativas innovadoras para responder
a problemas dentro de la organización o por fuera de la organización o que respondan a una necesidad de mercado. Pero entonces lo que hay que desarrollar es la habilidad. Uno, hacerse preguntas, ¿sí? ¿Cómo sé yo hacer las preguntas? ¿Cómo le doy curso, ¿sí? A las hipótesis, a cuáles son las posibles soluciones, ¿sí? Frente a esa pregunta y a desarrollar, digamos que sandbox, ¿sí? Que me permitan poner a prueba rápido y ver si de verdad podemos de verdad ahí generar innovación desde el aprendizaje. Entonces ahí es donde los líderes entran a ser súper fundamentales, como decía, que tengan un liderazgo empático, pero sobre todo coherente. Que lo que yo digo que está para la estrategia sea lo que yo muestro en el día a día. Sin soporte para gestionar la resistencia humana, la implementación tecnológica va a fallar, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que hacer el balance entre la comprensión tecnológica y la gestión emocional. Y hoy casi todas las iniciativas, por no quiero ser generalizado, o por lo menos aquí en Colombia y en Perú, que es donde soy más cercana, están hacia la comprensión tecnológica. La mayoría de las cámaras de comercio, de las instituciones generalizadas, están hablando desde la comprensión tecnológica, los talleres, todo, pero no sobre la gestión emocional frente a la tecnología, que es el liderazgo con IA. Entonces, ojo con ese dato. Movilidad y aprendizaje social, hablamos entonces de liderazgo empático y hablamos de la colaboración. Y ahí es donde entra a un tema muy importante para nosotros dentro de la organización, sobre todo en el sector productivo, y es la retención. Entonces, la retención en 2026 no se va a lograr con bonos, se logra con crecimiento, y eso no tienen, o sea, no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo, ¿sí? La movilidad interna y el aprendizaje social a través de formatos como estrategias de aprendizaje como mentorías y como coaching o como comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica pasaron a ser deseables. O sea, ellos inicialmente eran deseables y ahora hoy son críticos. O sea, casi todos los encuestados levantaron la mano en que necesitaban o determinaban mentoría y coaching como una necesidad crítica para desarrollar dentro del 2026. Entonces, si el talento no puede aprender moviéndose dentro de la empresa, se va a ir a aprender dentro de la otra. Y ahí es algo que los líderes dentro de las organizaciones tienen que empezar a pensar. Cómo facilitar ese que llamamos reskilling adaptativo a través de la integración de estrategias de aprendizaje como el mentoring y coaching y la movilidad interna. ¿Cuál es entonces la evolución de la función de aprendizaje y desarrollo del 2024 al 2026? Entonces aquí vemos como una tabla paralela entre lo que teníamos del 2024 y lo que proyectamos con los datos del 2026. Y es que pasamos de un enfoque reactivo, en donde somos unos tomadores de pedido, a un enfoque más estratégico, en donde somos arquitectos del cambio, ¿cierto? En donde la tecnología está en un LMS tradicional a un ecosistema integrado, por ejemplo, un LXP o con, digamos que herramientas con inteligencia artificial en el loop, ¿sí? ¿Qué más tenemos ahí que cambia? La IA con pilotos aislados. Saben que la inteligencia artificial no viene de ayer, ya tiene unos añitos irrumpiendo y cada quien con su piloto aislado. Y lo que necesitamos es que empiece a tener fluidez operativa. O sea, que haya esa gobernanza, ese marco referencial, ese liderazgo en IA para que se pueda generar esa fluidez operativa y que pasemos de las métricas de cumplimiento y horas a métricas de impacto y comportamiento. ¿Cuál entonces es la brújula? O sea, para todo esto que hemos hablado y basado en los datos y, que ustedes mismos nos dieron, son 3 acciones básicamente para construirlo. Pues esto es una simplificación, podrían haber múltiples acciones más y bienvenidas son todas los análisis que una vez ya tengan el informe nos puedan compartir. Lo primero es arreglar la casa. Hablamos desde el inicio de los datos fragmentados. Entonces, priorizar la limpieza e interoperabilidad de los datos para tomar decisiones conscientes en términos de aprendizaje y desarrollo. Sería el primer paso.
Dos, alfabetizar antes de comprar. ¿Sí? Muchas organizaciones se abalanzaron a la compra o adquisición de herramientas o hacer cursos de cuál es la mejor inteligencia artificial o, como les decía, a tomar cursos desde la habilidad técnica, ¿sí? De entender, por ejemplo, un curso de Notion para desarrollar flujos de trabajo con inteligencia artificial o dirección de proyectos, pero bueno, entonces, más bien cómo yo dirijo un proyecto antes de utilizar la herramienta Notion, ¿sí? Entonces, eso es como lo que tenemos que empezar a trabajar, invertir en fluidez digital de los equipos de aprendizaje y desarrollo como foco inicial, ¿sí? Si nosotros, los de aprendizaje y desarrollo, dentro o fuera de las organizaciones, no nos tomamos el tiempo de entender la tecnología, es muy poco probable que podamos acompañar a otros, ¿sí? Desde el mínimo entendimiento en el desarrollo de la habilidad. Entonces, tenemos que tener una comprensión por lo menos media de lo que se requiere para poder tener liderazgo con inteligencia artificial para acompañar a los equipos en la adopción. No quiere decir que yo sea la tesa de la IA, pero sí tengo que comprender el trasfondo, ¿sí? De las habilidades humanas que se necesitan para poder trabajar con la IA. Y el tercero, y no menos importante, en realidad es el más importante, humanizar la transformación. Y esto no es humanizar la IA, ¿sí? Es humanizarnos a nosotros mismos. Venimos de unos 100 años en donde estábamos deshumanizados desde nuestras habilidades y lo que tenemos que empezar es a humanizarnos, a fortalecer lo que nos hace distintos, a fortalecer aquellas habilidades que son los que nos va a permitir sacar el máximo provecho de la tecnología. Y es donde tenemos que equipar a los líderes para gestionar la ansiedad y no solo la tecnología. Lo que les estoy diciendo es el balance, ¿cierto? No solamente enseñarlo a usar las herramientas, sino también darle las herramientas para poder acompañar a otros a aprender y utilizar las herramientas. El futuro de aprendizaje y desarrollo en Latinoamérica básicamente no depende de los algoritmos, sino de nuestra capacidad para liderar la adaptación humana. Y ahí es donde quiero terminar con 3 preguntas reflexivas y abrir estos 15 minutos a la conversación. Una es sobre la estrategia. Si mañana eliminamos todos los indicadores de satisfacción del usuario, ¿tendríamos algún dato sólido que demuestre que nuestra formación mejoró la rentabilidad de la empresa este año? Primera pregunta. Segunda pregunta sobre la tecnología. ¿Estamos usando la inteligencia artificial para transformar la forma en que la gente aprende o solo la estamos usando para crear contenido más rápido y quizás de menor calidad? Y la tercera es el rol del líder. En un mundo donde la inteligencia artificial puede dar todas las respuestas técnicas que estamos haciendo hoy para entender a nuestros líderes en las únicas 2 cosas que la IA no tiene, que es empatía y criterio ético. Entonces, con esas 3 preguntas abro la discusión y muchísimas gracias por escucharme. Bien, voy a ver quién levantó la manito. Ahí tiene Richie, la manito levantada. Muchas gracias, Carol, me encantó la presentación, gracias por el trabajo detrás de todo este análisis, se agradece mucho, mucho. Lo que más me gusta es que está muy alineado a lo que al menos yo estoy viviendo con clientes en Chile. Justo estos 3 puntos. Richie, te estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si soy solo yo. No. Como si fuera en una voz robótica lenta, o sea, como si estuviera... Dale. ¿A lo mejor ahora? Bienvenido. Uy, otra persona. Eran los audífonos. Eran los audífonos. Entendí que estaba muy alineado a lo que estás trabajando con tus clientes en Chile, entonces sí. Continuamos. O sea, efectivamente son las 3 cosas que al menos han solicitado clientes de acá, que son bancos, retailers, inmobiliarias, etcétera. Con respecto a la estrategia es básicamente mover la aguja. O sea, eso nos están pidiendo todos. O sea, como dices tú, ya no queremos horas de aprendizaje, no queremos NPS, no queremos satisfacción, se acabó, queremos medir impacto en el negocio, métricas de negocio, cultura, clima, retención de talento, creación de nuevos productos y servicios, métricas de negocio. El segundo sobre la tecnología, nos están pidiendo academias de IA para cientos de personas, ¿sí? Literal. Entonces, y no es
teórico, es 100% práctico, es sentarse hands-on a meter mano en 5 niveles y traspaso como este aprendizaje. El nivel 1 es fundamento, se hace un DNC, ¿verdad? Y podemos saber en qué nivel está cada colaborador. El nivel 1 es fundamento, que se puede hacer también asincrónica, para poder instalar ciertas capacidades y poder hablar el mismo idioma. El segundo ya es prompting, o sea, cómo tú puedes escribir buenos prompts. El tercer nivel ya es automatización, o sea, enseñar cómo automatizar un proceso. El cuarto es agentes. El quinto ya experto. Ahora, interesante es que esos 5 niveles lo pueden vivir una persona operaria o un gerente de marketing, Sí. porque finalmente es aplicarlo a tu puesto de trabajo. Y eso de manera transversal, claro, tiene retos diarios, semanales o mensuales para que el colaborador pueda aplicar la IA en su puesto de trabajo, y en un repositorio quedan estos agentes o automatizaciones para que otros colaboradores puedan descargar y hacer uso de ellos. Entonces se crea un sistema completo. Y con respecto al rol del líder, también. La otra gran academia que nos están pidiendo es solo el liderazgo. De hecho, ayer iniciamos una academia de liderazgo para empresas seguro, que tenía que ver con 4 conductas de liderazgo para poder, entre habilidad y conducta, hay una gran diferencia, ¿verdad? Que hay cambios conductuales en la conducta del líder. El 1 es gestión del cambio, el segundo es el autoliderazgo, el tercero es el liderazgo hacia el equipo, empatía, etcétera, escucha activa, indagación, y el cuarto es liderazgo en la era de la IA, que está muy relacionado con lo que tú comentabas del World Economic Forum. Entonces, más que nada para compartir, y desde nuestra vereda en Chile, que está ocurriendo este fenómeno de los 3 puntos que tú misma estás comentando ahora. Así que me alegro mucho que estemos alineados con lo que dicen los otros líderes de formación. Sí, es súper chévere porque yo creo que a veces nosotros, en el caso mío, que tengo como más contacto como parte de mi trabajo, es como ver por dónde está la orilla en todas partes, pero muchos cuando trabajamos en un solo nicho, tenemos el 80% en un nicho principal, nos perdemos el horizonte completo, y es donde yo también siento que también, si bien este informe está... Vuelvo y les digo, la mayoría que lo respondió son líderes dentro de la organización, o sea, no fuimos ni Paula, ni Rafa, ni Richie, tú, ni yo, ¿sí? Que ahora estamos por fuera de las organizaciones, sino que los que respondieron en su mayoría son personas que están al interior de las organizaciones, ¿sí? Que es algo que yo conversaba ayer con mi equipo de Learning Latam, y les decía, mira, nosotros tenemos los que más estamos siempre conectados, los que tenemos más voz en la comunidad, somos los que estamos por fuera, pero los que más consumen son los que están adentro. Entonces, a veces son silenciosos, pero ahí están, ¿sí? Entonces, fueron los que más respondieron la encuesta, y eso significa que hay un interés, ¿sí? Y ahí es donde creo que este tipo de estudios nos sirve, uno, para integrarnos, ¿sí? Entre hacer decían que el modelo híbrido, ¿cierto? De manejo de servicios de aprendizaje es la forma más eficiente de hacer la transformación. Entonces, comunidades como estas nos permiten generar los enlaces entre las organizaciones que están necesitando estos acompañamientos y las personas que pueden ayudar a acompañar a las organizaciones desde afuera a hacer estas iniciativas. Y el llamado es que aquí estamos. O sea, es un llamado desde un estudio, desde la métrica, a trabajar en conjunto, porque al final ni tú ni yo, todos nosotros tenemos una capacidad operativa y llegamos hasta cierto punto. Pero en manera de colaboración vamos a empezar dentro de lo que les voy a presentar de la agenda, hacer unas especies de benchmarking inicialmente con los líderes organizacionales, y también hacer unas sesiones en donde estemos facilitadores y líderes para empezar a hacer planes de trabajo regionales, porque siento que estamos hablando de agilidad en el aprendizaje, y la forma más ágil de aprender es cuando aprendemos con otros. Entonces, en ese orden de ideas, por eso era este inicio. Rafa, te doy la palabra. Gracias, Caro, y a todos, muchas gracias por estar acá y por compartir. Y a Caro, aplausos infinitos por poner toda esta información y liderar este espacio, que es súper valioso la conversación. Yo tenía 2 reflexiones de las preguntas que hiciste. De la primera pregunta, yo siento que siempre ha sido igual. Es decir, las métricas si hicieron el curso o no hicieron el curso, pues siempre han existido. Yo siento que todavía tienen que seguir existiendo. Okay. Yo no soy tan radical de decir eso, olvidémoslo, pues porque al final tú tienes que tener una medición de las cosas que haces.
Pero el reto siempre ha sido medir el impacto y la adopción de ese aprendizaje en el día a día de la gente, ¿no? Y para mí lo que nosotros hemos aprendido en la empresa es, si tú no mides, si el aprendizaje no está alineado al proceso organizacional y el proceso organizacional no tiene un outcome de negocio o no hay esa claridad, esos 3 puntos, independiente de inteligencia artificial, independiente de cualquier capacidad que quieras desarrollar, y ese es el problema de las organizaciones, que no logran empatar el proceso con la competencia, con el resultado de negocio. Eso con respecto del punto 1, pero creo que la provocación es gigante de decir, bueno, ya olvidémonos de eso y enfoquémonos en esto, pero valiosísimo. Y con respecto a la tecnología, les quería compartir un aprendizaje. Nosotros tenemos un producto de inteligencia artificial, de adopción de inteligencia artificial para equipos directivos, donde pasamos por todas las cosas que has mencionado. No voy a repetirlo. El producto se llama Team AI. Pero lo que nos hemos encontrado y lo que les quería compartir y hacer la provocación es, ya no sabemos quién es nuestro stakeholder. Correcto. Porque empieza la disyuntiva de si el stakeholder es el de sistemas o el stakeholder es el de formación o el de recursos humanos. He tenido muchísimos clientes en el que típicamente cuando esto es un tema de aprendizaje, cuando esto es un tema de reskilling y de upskilling, de acuerdo, que lo que presentaste en la presentación, que es un rol típico de la función de formación, un rol típico de la función de el de recursos humanos y el de formación, me está diciendo, no, pero espérate porque es que esto se está viendo TI. Tecnologías. Sí, tecnología, sí. Y el de tecnología dice, no, pues yo sí estoy montando una inteligencia artificial y estoy haciendo esto, pero pues yo no sé la gente cómo aprende, o sea, yo no. Entonces, ¿quién es el stakeholder o qué nuevos stakeholders están apareciendo en la ecuación? Que es parte del reto de nosotros en esta comunidad de entender eso y dimensionarlo y ver qué gestión se puede hacer a ese reto. Quería compartirles eso Súper, Rafa, que porque no se discutió y sí creo que es un aprendizaje importante que nos está pasando a nosotros dentro del proceso de ayudar a las organizaciones yo creo que es lo que siempre ha existido, lo que pasa es que la IA ahora lo genera más evidente, pasaba desde el LMS, nosotros incluso hablábamos incluso con Cristian Barón cuando estuvimos en Barranquilla, de que teníamos solicitudes dobles de plataformas LMS, organizaciones que tienen 2 y 3 LMS dentro de la misma organización, ¿sí? Y es porque tecnologías iban a una velocidad, aprendizaje y desarrollo iba a otro, o las áreas como tal iban a otra velocidad. Y siento que sí, ahí es donde vuelvo y digo, la forma más fácil de aprender es que trabajar en colaboración y generando como estos espacios de conversación para generar propuestas, ¿sí? Propuestas a las organizaciones que están levantando la mano y que dicen, venga, yo tengo este reto, ¿cuál es el posible camino? Y nosotros como comunidad, no solo como individuos o como líderes de nuestras propias empresas, podríamos dar respuestas y respuestas más acertadas porque son más objetivas y dejan de ser solo subjetivas, que es algo que lo que yo les quería decir, de que cada quien cuando está desde su orilla, pues cada quien traduce la realidad desde su perspectiva, pero cuando tenemos una sumatoria de realidades podemos tener un horizonte más claro. Por eso el nombre, ¿no? Es horizonte, que es como la integración de todas las perspectivas, ¿sí? Y creo que ahí es donde nos deja como el reto de cómo como comunidad podríamos desarrollar propuestas que sirvan. Ahí veo a Ángela con la cámara abierta, Angelita, hola, que trabaja en operación, que nos compartió una iniciativa, por ejemplo, de mentorías dentro del área operativa, pero que quizás responde, es muy claro, estamos hablando de Fanalca, motos, si me hago entender, como una sola estructura, pero quizás él ya tiene unos aprendizajes que podrían utilizarse en otra organización siendo adaptados. O sea, como generar esos marcos referenciales que ayuden a ese proceso de agilidad en el aprendizaje para lograr ese impacto real en la región, ¿sí? A la velocidad que se necesita, que no podríamos hacer si estamos cada uno desarrollando desde nuestra capacidad operativa. Entonces, Rafa, ahí seguimos trabajando. Este es como el primero. Fue simplemente como un primer sondeo para ver cómo va la cosa. Me satisface mucho ver que estamos como alineados en las respuestas con lo que nosotros estamos trabajando, nuestras realidades, y bueno, es lo que viene adelante. No sé si alguien más quiere compartir. Por aquí tengo un comentario de Alejandro. Dice, buenos días, muy buen recuento, me deja la misma posición. Las empresas tienen la gran capacidad de adaptarse a los entornos. Dicho ello, lo defino en la supervivencia empresarial. No cambian los problemas, las soluciones se llevan a las empresas que deben actualizarse para adaptarse
a los cambios y luego que debemos parar y humanizar trabajando con empresas cada mes. La narrativa se ha desgastado y estamos en una fatiga digital. Más herramientas, más modelos de trabajo. Y les dejo la última opinión. Sin esa manera no lograremos entregar soluciones a la medida en el lenguaje y con los recursos que cada empresa posee. Sigamos avanzando. No sé si alguien tiene alguna respuesta o idea sobre el rol del líder. Yo llevo 4 años hablando con las comunidades y esto siempre ha salido, o sea, el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, sobre todo en mandos medios. Los que estuvieron dentro de las organizaciones saben que son como los brazos extendidos en el caso de aprendizaje y desarrollo. Y sigue siendo el cuello de botella. O sea, sigue siendo el cuello de botella. Entonces quisiera escucharles a ustedes desde su realidad y desde lo que consideran que puede ser una forma de acompañar a desarrollar ese rol de liderazgo que nos permita desarrollar ese aprendizaje ágil. Pau, tienes la manita levantada. Bueno, entonces, pues gracias, Caro, definitivamente, y pues a quienes contribuyeron respondiendo y todo, de verdad que es muy emocionante ver ya cuando está materializado el entregable y pues el esfuerzo, Caro, pues de verdad un súper reconocimiento para ti por ese esfuerzo. Entonces, en cuanto al tema del rol del líder, digamos, creo que hay un aspecto que a mí me ha llamado últimamente mucho la atención, que es todo el tema de los objetivos de desarrollo interior. Sí. Pues surgen básicamente ante la gran dificultad que vemos en el cumplimiento de las metas que habían propuesto los objetivos de desarrollo sostenible, pues que no han avanzado o pues no han avanzado por lo menos en las dimensiones que se esperaban. Y eso, la reflexión a la que lleva es, claro, está como la meta, como en cualquier organización, ¿no? Nos ponemos la meta y este es el KPI, eso está claro, pero por supuesto si no hay unas motivaciones internas, si no hay una conciencia del por qué eso es relevante y pues no nos parece significativo que haya equidad o no, pues finalmente la meta o la métrica se vuelve pues una cosa, un tema irrelevante. Entonces, digamos que mi aporte ahí es, yo creo que es como un refuerzo a cómo integrar todos esos temas y pues más cuando hay también unas como estructuras también muy construidas desde la comunidad, eso es un marco, no es un tema de propiedad registrada ni eso, es como un open source. Entonces, creo que ahí hay un camino también muy interesante, ¿no? Como porque a veces la atención se va tanto, creo que en esta comunidad que tal vez somos sensibles al tema de las habilidades del liderazgo y se dice mucho, pero pues casi que la energía se invierte en tratar de ir al día en las tecnologías, día. como tú lo decías, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que ese rol del líder se puede consolidar muchísimo. Con ese También marco. Echando, como tomando de ese marco que pues es un norte interesante. Súper chévere, Pau, y ahí podríamos organizar espacios para poder reflexionar. Así yo por ejemplo, tengo un club de lectura ahorita que es muy técnico, que estamos leyendo El Gen Egoísta, que es un libro de los años 70 de un biólogo que habla sobre el comportamiento humano. Ahí se introdujo el concepto del meme, ¿sí? Como la unidad básica cultural. Y básicamente fue como les decía yo al inicio del club de lectura, fue por una iniciativa egoísta. ¿Sí? Egoísta yo, Carolina, de irme más a fondo en entender el comportamiento humano desde la genética para ver cómo podríamos hackear, ¿sí? Y generar nuevas integraciones. Entonces, súper chévere. Así como tengo la iniciativa del club de lectura, podríamos revisar, hacer como un espacio para analizar este marco conceptual y ver cómo podemos desarrollarlo para acompañar un programa de liderazgo basado en esta conceptualización y las organizaciones que se quieran sumar. Entonces ahí podemos abrir el espacio. Me parece súper bacano. Sí. Esa es la idea, que de aquí salgan ese tipo de iniciativas. Rafa. Súper. No, yo me quedé a la provocación que hiciste de la última pregunta del rol del líder. Ajá. Y yo sí siento, porque empatía siempre va a ser una parte importante del rol de cualquier líder, ¿sí? Y lo mismo el pensamiento crítico. Lo que yo sí creo es que lo que ha cambiado en el contexto actual es que si yo no tengo un proceso de alfabetización tecnológica
no entiendo lo que es posible, lo que no es posible con la inteligencia artificial, dónde se aplica, dónde no aplica, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Entonces va a ser muy difícil que por más buen líder que sea, esa empatía la demuestres si no conoces eso. Para mí, el paso dentro de las organizaciones con los líderes sí es la alfabetización. Antes de la capacidad de liderazgo. Porque él puede ser un líder maravilloso hoy, que ante la realidad pasada fuera empático, fuera pensamiento crítico. Ante la nueva realidad es muy difícil volver a ser empático, es muy difícil volver a ser o reconectarse con la empatía en el nuevo contexto de las personas que lideran. Entonces, definitivamente, yo sí creo que el rol del líder tiene que empezar por entender cuál es el cambio. Mira que yo arranqué con eso, o sea, ahí está la acuerdo. barrera, es el factor humano. Y la solución planteada es la alfabetización del mando medio. O sea, Sí. y no solamente del mando medio, en este caso, por ejemplo, de los equipos de aprendizaje y desarrollo, lo que tú decías. Si tecnología va a 200 kilómetros por hora y aprendizaje va a 10, ¿cómo vamos a acompañar desde los equipos de aprendizaje y desarrollo, ¿sí?, a las diferentes otras áreas que sí se están enganchando? Por ejemplo, en la banca, todo lo que tiene que ver con analítica de datos, que están adaptando, o sea, están adoptando un ritmo acelerado las herramientas de inteligencia artificial, y de ahí salen un montón de datos que hay que ponerle go, ¿sí? Ojalá, y acompañar desde aprendizaje y desarrollo, pero si no estamos a la misma velocidad, entonces, ¿cómo vamos a acompañar? Entonces, ahí hay como un llamado y necesitamos ya nosotros desarrollar nuestras habilidades técnicas y profundas, porque entonces, y yo no los separo, yo creo que va a ser al mismo tiempo. Y ahí Richie lo dijo, yo también lo hago así en la ruta de alfabetización. Tenemos una ruta que se llama alfabetización y la tenemos desde el año pasado. Y cuando hacíamos miramos el estudio, yo hablaba con Laura y parte de mi equipo, le decía, Laura, no podemos dejar de hacer alfabetización O sea, nos toca seguir haciendo alfabetización en inteligencia artificial. En el caso de nosotros son como 4 etapas y son learning by doing. ¿Por qué? Porque hay que ir desarrollando las habilidades humanas, o sea, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, al tiempo en que voy aprendiendo a utilizar la herramienta. Entonces, en el caso de nosotros utilizamos X herramienta como sandbox. ¿Para qué? Para desarrollar la habilidad humana, desde el entendimiento de la operación de la herramienta, ¿cierto? Cómo hacer buenas preguntas, haciendo prompting. ¿Sí? Uno empieza, ¿cómo afina la pregunta? Pues haciendo preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que no está desapalancado. Es como lo que estaba hablando ahorita con Pablo de la parte de empatía y habilidades humanas. Hay que tener como un marco referente y es donde hay ciertas estrategias de aprendizaje, que es por lo menos lo que yo me dedico más a hacer, es de cómo decantar las necesidades a una estrategia de aprendizaje, a una experiencia de aprendizaje. Es cómo miramos cuáles son las que de verdad podrían ser, y ahí mostraron, reskilling es una de las que, y la movilización, el mentoring, el coaching, cómo resurgen. Yo tuve una reunión, no me voy a alargar porque ya estamos 12:05, tuve una reunión hace 2 días con una iniciativa de la Fundación Corona acá en Barranquilla, que es para los jóvenes. Y hubo una conversación muy sencilla porque alguien dijo que ser mamá de un adolescente en esta época era súper difícil, ¿sí? Porque todo lo tienes que argumentar. Entonces, y había una pregunta en la cartela que nos hacían, que era cuál consideraba, habían 3 marcos y uno era socioemocional, cómo desarrollar habilidades socioemocionales en los jóvenes. Entonces yo decía, ¿qué es lo que reforzarías? O sea, ¿qué fuera lo que yo priorizaría? Y yo respondí seguridad psicológica. Y me decían, pero en los jóvenes, ¿por qué? Y yo le decía, porque es que la seguridad psicológica es carente en las organizaciones, porque es carente en la familia y es carente en la sociedad. Y eso es lo que yo hablaba de la coherencia en el liderazgo. Entonces, a muchos de las generaciones anteriores crecimos en donde nos hacían ojitos y cállese, porque los niños no tenían voz. Y comenzó así porque el reto hoy, yo que soy mamá de una niña de 10 años, es que yo a mi hija no le puedo decir porque sí, ya. Y me toca, estoy desarrollando pensamiento crítico en ella, y eso genera unos retos como líder de hogar, ¿sí? Y eso es lo que ven los líderes dentro de las organizaciones. Así que ya, digamos que la instrucción no es suficiente y tengo que tener habilidades más allá de él, porque yo soy el líder o el jefe, para argumentar.
¿cierto? Entonces ahí es donde yo considero que hay ciertas herramientas que nos podrían ayudar a crear ese puente, que es al final el llamado a la comunidad. ¿Cómo creamos? Y ya sabemos que estos son como los 3 puntos y ya sabemos cuáles son en lo que la gente más quiere, cómo nosotros desde la comunidad podríamos construir en conjunto soluciones que nos ayuden a avanzar de manera regional desde las diferentes orillas. Meli. Hola, Caro. Sí, bueno, te he escuchado y definitivamente trabajo, tú sabes, con líderes y con equipo humano todo el tiempo y definitivamente, de acuerdo con Paula, tenemos algunos marcos que, aunque ya tienen tiempo, ¿verdad?, de haberse divulgado, no los conocen en las organizaciones. Y es parte de lo que incluso desde esta comunidad hacemos, ¿verdad? Y me incluyo, porque divulgar toda la información que nos permite llevar a las organizaciones herramientas precisamente para desarrollar al ser humano independientemente del rol o del cargo que se tenga. Eso es principalmente lo que nuestro reto, ¿verdad? En esta nueva, o frente a estos nuevos retos que nosotros también tenemos. Paula decía, los objetivos de desarrollo interior nos dan tantas bases para, digamos, desarrollar esas habilidades, pero no se conocen. O sea, son muy pocas las personas o las empresas que lo están aplicando. Y no solo están eso, sino hay otros marcos muy interesantes que nos permiten de verdad basar estos programas, ya sean de aprendizaje, de sostenibilidad, de bienestar en el ser, que definitivamente no se conoce. Entonces, es parte de lo que nosotros deberíamos seguir divulgando para que pues todas las personas y todas las empresas tengan esas herramientas que ya están a disposición, pero que incluso no saben que existen. No te escuchamos, Caro, o no te escuchamos. Ahora sí. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué viene entonces? Pero lo primero, agradecerles es estar aquí conectados en este espacio. Es un espacio que vamos a hacer cada 15 días. ¿Sí? A partir del día de hoy vamos a tener este espacio de los jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía para reunirnos en comunidad frente a diferentes temas. Extraoficialmente, porque vuelvo y digo, ya en la tarde recibirán el informe, recibirán el cronograma con la agenda de los encuentros virtuales y presenciales para este año. Y dentro de un mes estaremos lanzando como la nueva estructura de la comunidad. El llamado es el siguiente. Primero, agradecerles por estar acá. A las personas que respondieron el informe, pues la encuesta, muchísimas gracias, porque sin que hubieran podido responder, no hubiéramos tenido absolutamente nada. Es una encuesta que está cerrada, pero vamos a volver a abrir. Y quiero que tengamos todo el mes de marzo, que como nosotros los que estamos acá, divulgamos lo que más pueda para hacer un informe aún más robusto. Entonces, el informe que voy a entregar es un informe preliminar, pero la idea es tener el Q1 completo como fecha de corte para tener un informe un poco más robusto desde la data. ¿Listo? Entonces, este es el informe preliminar, pero la idea es robustecerlo aún más. ¿Qué viene ahora? Como les decía, son unos espacios. Ya después les pasaré como el one pager con toda la información detallada, pero vamos a mantener unos espacios virtuales fijos. Uno, los webinares cada 15 días en el espacio de los jueves de 11 a 12 de la mañana. Otro espacio, seguimos con los Learning Talks. Vamos a tener Learning Talks cada 2 meses. Y nuestra brújula van a ser lo que nos salió acá en el informe y lo que nos dice la tendencia. Entonces, dentro de la agenda que van a recibir en la tarde, en el correo, pues van a ver que arrancamos, no sé si saben, pero el día 23 de marzo es el Día Mundial del Aprendizaje, determinado por la UNESCO.
Y nosotros, como nos vamos a reunir los jueves, el día 26, tendremos nuestro primer Learning Talk y el tema es Lifelong Learning, ¿sí? Aprendizaje para la vida, va a ser como el primer tema en el que vamos a hablar. Ese día, a diferencia de los otros webinars, va a ser, ya saben, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con diferentes speakers que les estaremos contando, y siempre cerramos con una conversación. Y algo nuevo que sale, y es porque una de las apuestas como comunidad Learning Latam y como Learning TIC como empresa auspiciadora es democratizar el conocimiento. Van a haber iniciativas locales. La idea es que levanten la mano. Dentro de la comunicación que les mandamos va a haber una encuesta a quienes quieren liderar los cafés de aprendizaje que serán los días siguientes a los Learning Talks, ¿sí? Y que cada quien desde la orilla en la que esté, entonces Angelita que la veo acá en Cali, Rafa desde Ciudad de México, Meli y yo aquí desde Barranquilla, Camilo, Leoncio, Caro, Paula desde Bogotá, llamen digan, venga, nos vamos a reunir, en el caso de nosotros, en Café con Amor, a conversar sobre lifelong learning y vamos a trabajar. La idea es que ese sea un espacio de muy learning by doing, entonces que levante la mano, tener como una dinámica para apalancar y aterrizar esa inspiración que tuvimos el día anterior. Entonces, esa es la dinámica en donde empezamos a democratizar un poco el conocimiento y de verdad desarrollar esos marcos, a conectar desde quienes tenemos al lado, ¿vale? Ese es el primero. Entonces vamos a mandarles la agenda con los que ya tenemos para darles una vista. Tenemos el tema de Lifelong Learning, tenemos inteligencia artificial en el aprendizaje y desarrollo, que será el segundo. Tendremos el de las métricas, que ya vieron que eso es uno de los retos para arrancar con el Q2 con métricas. Tenemos el de aprendizaje social y colaborativo con reskilling y movilidad. Y bueno, esos son los que tengo hasta ahora mapeados aquí en mi cabeza y que verán en la agenda. Por el lado de los Learning Talks, entonces será Learning Talk el jueves, virtual, con todos nosotros los actores regionales, y la idea es que levanten la mano y se hagan visibles también. También es un espacio para hacerse visible, para que vengan y traigan a su realidad local lo que hablamos regionalmente el día anterior. Los Learning Days, que fue una iniciativa el año pasado que hicimos en septiembre, que también fue una iniciativa de democratización de los espacios de aprendizaje, los vamos a pasar al mes de junio. Será entre el 1 y el 20 de junio. La idea es tener 2 grandes iniciativas, cada uno cerrando el semestre, cada uno de los semestres. Entonces, con la que cerraremos el primer semestre serán los Learning Latam Days, del 1 al 20. Ahí va la convocatoria de quienes quieren ser host. Nosotros, los que no fueron hosts, y para que sepan la dinámica, nosotros vamos a hacer como un marco referente, abrimos unas convocatorias como la del Luma, en una sombrilla, como comunidad Learning Latam, somos los que entregamos las insignias de certificación de los espacios, ¿cierto? Pero cada quien desde su orilla puede liderar, ¿cierto? Y ahí pueden ser espacios presenciales, pueden ser espacios virtuales, pueden ser grandes apuestas, 400, 500, o pueden ser cafés con 5 personas. Y ahí depende, la idea es que al unísono, en toda Latinoamérica, hablemos de aprendizaje entre el 1 y el 20. Dentro de esas fechas está el Día del Gestor Humano, están esas fechas también. Entonces, chévere porque se pueden apalancar con tecnologías, empresas que quieran apoyar este tipo de iniciativas, así que también es espacio para que ustedes se visibilicen y movilicen como líderes de aprendizaje que son. Tendremos una iniciativa nueva que se llama Learning Latam Tech, que es un espacio en donde está pensado para trabajar con las marcas y con el ecosistema de tech. Serán 2 días en el mes de septiembre y es 100% virtual, que serán un Demo Fest, para que nos abran las puertas de las herramientas tecnológicas y que toda la comunidad latinoamericana pueda probar, ¿sí? Pueda probar estas herramientas tecnológicas. Tendremos como un tipo de auditoría. Sí, la idea es que todas las personas que ingresen a las herramientas luego nos den como un feedback desde una pequeña encuesta que les sirva, 1, a las empresas de tecnología para seguir desarrollando para nosotros, porque son muy importantes para nosotros, y 2, para que nosotros también tomemos decisiones desde el conocimiento real. O sea, learning by doing. Aprendo, neseo, miro, comparo y tomo la decisión que tenga que tomar. Entonces, ese será en el mes de septiembre. Y cerraremos con el Learning Latam Leaders. Nos quedamos en Barranquilla.
Les cuento que a los que vinieron localmente, la ciudad le gustó mucho el evento. Tenemos todo el apoyo institucional. Barranquilla es una ciudad que, si bien no es principal, tenemos 3 aeropuertos a nuestra disposición: Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, a menos de 2 horas de distancia, con una capacidad hotelera que cada vez se sigue empleando porque está muy de moda, y nos quedamos entonces en Barranquilla, y en noviembre, no en diciembre, tendremos nuestro encuentro acá. Entonces estaremos tocando las puertas para aquellos que quieran participar como sponsor, como speakers, incluso como organizadores, en los que quieran involucrarse un poco más en la organización del encuentro. Y por ahora esa será la agenda macro. Pero hay una agenda micro que va a estar apalancada en reuniones de benchmark, ¿sí? Para los temas, en donde va a haber estudios, en donde miraremos quién quiere liderar este tipo de estudios, desarrollar informes, y donde también estaremos buscando voces que quieran compartir conocimiento. Vamos a habilitar la plataforma web con columnas para aquellos que quieran hacer esa labor de difusión que estamos diciendo que nos cuesta tanto, ¿sí? La mayoría utilizamos referentes en habla inglesa y con marcos norteamericanos europeos, y la idea es tener ese espacio latinoamericano en donde también podamos acudir cuando tengamos preguntas. Todo esto es como un preview ya entre esta semana y la próxima semana, entonces sabrán que van a estar recibiendo correos por parte de la comunidad, y es un llamado para que tengan un rol un poco más activo en la comunidad, y para que a través de ese rol activo tengamos ese gana-gana, esos marcos de referencia, poder tener reconocimiento desde la comunidad y hacerlo visible a todo Latinoamérica, porque vuelvo y digo, solicitudes internamente, yo se lo comenté a quienes estuvieron por acá, el año pasado tuve muchas solicitudes internas de gente que me pedía como que, ¿quién? Necesito necesito esto, desde las organizaciones y desde los líderes también, y yo creo que más allá de yo simplemente ser una headhunter, que ese no es mi rol, yo estoy aquí para habilitar ecosistemas, soy la arquitecta, como decía, de este ecosistema de aprendizaje, y ese es el rol, entonces, de movilizar a mis líderes, que son ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Este es este espacio. Me encantaría que abrieran la cámara, que nos tomáramos una foto antes de irnos. Quien pueda por ahí abrir la cámara. Por ahí están. ¿Quieres venirme? Aquí tengo a mi Luna. Hola. Que también hace parte de la comunidad. Y vamos en 3, 2, 1. Ahí está. Espérate un momentico de nuevo porque se me fue un mensajito. Ahora sí. 3, 2, 1. Listo. Equipo, muchísimas gracias. Estarán recibiendo el informe, y por interno o en la misma comunidad les invito a que empiecen a darme sus insights, sus respuestas, sus ideas, y así vamos articulando. Súper, a todos muchas gracias. Bye. Gracias. Muchísimas gracias. Amparo, gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Un abrazo, saludos.